Ya estamos en el capítulo 4. Ya Juan ha dado el mensaje a las iglesias. Apocalipsis capítulo 1 versículo 19 da un resumen, y si no un resumen, un bosquejo de todo el libro. El Señor le dice a Juan: escribe las cosas que has visto, refiriéndose a la revelación de Jesús en medio de los candeleros con las estrellas en su mano. Escribe estas cosas que has visto, le dice. Luego le dice: escribe las cosas que son. Y hemos visto por unas semanas el mensaje a las 7 iglesias. Muchas gracias, hermano. Gracias. Y el versículo 19 dice: y escribe las cosas que han de ser después de estas. El versículo 22 del capítulo 3 termina diciendo, el 21, leamos desde el versículo 20 mejor. Versículo 20 del capítulo 3 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y Juan continúa diciendo: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta. Capítulo 3 nos termina diciendo que Cristo está a la puerta y llama. Pero esa es la puerta de nuestro corazón. Esa es la puerta de la iglesia. Esa es la puerta de la congregación. Y Él llama constantemente y dice: abre, abre. Quiero entrar, quiero tener un banquete contigo. Y terminamos hace un par de semanas viendo que el cuarto del banquete se convertirá un día en el cuarto del juicio. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero Juan ve una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oyó, dice, la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Todo este siguiente punto del libro de Apocalipsis lo vamos a ver en 2 capítulos, pero 2 semanas separadas. Capítulo 4 en esta mañana, capítulo 5 la próxima semana. Pero los 2 capítulos nos hablan de este tema que he titulado: venid a adorarle. Venid a adorarle. Este va a ser el tema del estudio de estos 2 capítulos: venid a adorarle. El nombre de esta serie se llama He aquí yo vengo pronto. El capítulo 4 nos va a hablar de la adoración al Creador, y el capítulo 5 nos va a hablar de la adoración al Redentor. Una verdadera adoración espiritual es una de las necesidades más grandes en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Hermanos, lejos esté de nosotros en caer en una rutina de cantar los cánticos de labios nada más. Jesús le dice al pueblo de Israel: este pueblo de labios me honra, haciendo cita a las palabras de los profetas, pero su corazón está lejos de mí. Hermanos, mientras cantamos los cánticos antiguos, los cánticos nuevos, que nuestro corazón esté ligado a nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro cántico pueda ser en espíritu y en verdad. Que no caigamos en el error de ser una iglesia fría espiritualmente. Que no caigamos en el error de ser una iglesia tibia espiritualmente. Pero más bien que seamos una iglesia que arde por las cosas de Dios, que arde en pasión y en deseo por ese primer amor. ¿Cómo está tu vida espiritual, cristiano? ¿Cómo está tu vida espiritual, cristiana?
¿Cómo está tu vida, joven, señorita? ¿Estás adorando a Cristo en espíritu y en verdad? Le cantas, ya tengo la victoria, con esa emoción de que en verdad lo crees y que tienes la victoria en Cristo Jesús. Pues Cristo me salva, buscóme. Yo no busqué a Cristo, Él me buscó a mí. Buscóme y compróme con su divino amor. Y el último canto que estamos aprendiendo, que dice, completo en ti. Completo en ti, dice este cántico, ya no hay más necesidad. La tercera estrofa me llena de mucha emoción, dice, completo en ti, saciado estoy. Todo buen don recibo hoy. Y Santiago nos dice eso, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza, no hay sombra de variación. Todo lo bueno que pasa en tu vida es un don precioso de Dios. Y todo aquello que parece malo en este momento, la Biblia nos dice en Romanos capítulo 8 que Dios lo usa para bien, para aquellos que le aman. Amén. Amén, hermanos, amén, gloria a Dios. Y el cántico sigue diciendo, tú la porción serás de mí. ¿Qué más pedir? Completo en ti. ¿Hay algo más que podemos pedir? ¿Hay algo más que podemos desear? Si el Salmo 23 nos dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Hay algo que te falta? ¿O ya estás satisfecho con Cristo? Porque si algo añoras más que Cristo, es posible que no tengas a Cristo en tu corazón todavía. Pero vemos, hermanos, que todo este capítulo 4 nos va a animar a nosotros como iglesia a mirar dentro de la presencia del Señor allá en el cielo, a mirar a través de esta puerta abierta que Juan ve y a contemplar una escena de adoración al Creador. Pero hermanos, como digo, hay una gran necesidad en nuestras iglesias, otra vez, que lejos esté de nosotros cantarle al Señor cánticos de labios, que cantemos al Señor en espíritu y en verdad. Amén. Que cuando vivamos nuestra vida y oremos al Señor, que estemos en una relación completa, íntima, real y verdadera. La palabra adorar significa digno de valor. Cuando adoramos a alguien es que lo hacemos digno de valor. Y Apocalipsis capítulo 4 versículo 11 nos dice, Señor, y le dice aquí, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Apocalipsis 5:12 nos va a decir que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado, ¿qué es? Es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría. Adorar significa dar dignidad y dar valor a la persona a quien adoramos. Es usar todo lo que somos y todo lo que tenemos para alabar a Dios por todo lo que Él es y por todo lo que Él hace. Lo voy a repetir otra vez. Adorar es usar todo lo que tenemos y todo lo que somos para alabar a Dios por todo lo que Él es y por todo lo que Él hace. Y estos dos capítulos van a dividirse en estas dos enseñanzas, en estos dos principios. El Creador, capítulo 4, todo lo que Él es. Y el Redentor, todo lo que Él hace, capítulo 5. El cielo es un lugar de adoración. Y en estos capítulos 4 y 5 nos van a ayudar a entender cómo nosotros podemos practicar y hacer la adoración a Dios de una manera bíblica, de una manera enfocada en su presencia. Vemos aquí que el llamado a Juan en el capítulo 4, en el primer versículo, dice que hay una voz
como de trompeta, que le dice: sube acá y te mostraré. El llamado a Juan parece ilustrar lo que sucederá al pueblo de Dios cuando la edad de la iglesia haya terminado. No podemos decir con certeza que esto es así, que esto significa, cuando Juan es llamado al cielo, que significa que la iglesia también será llevada así, pero sí entendemos por otras escrituras que la iglesia será llamada antes del juicio. Y pienso que este llamado al apóstol Juan a subir es una ilustración, sí, de lo que un día sucederá con la iglesia, que seremos llamados, ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 52, que nos dice la palabra del Señor: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Primera Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 18 nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿lo cree, hermanos? ¿Él murió y resucitó? Amén. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta noche Pastor Richard estará predicando acerca del tribunal de Cristo, y él estará explicando un poco más de este asunto. Vamos a nosotros concentrarnos en lo que Juan nos muestra en Apocalipsis capítulo 4. Pero vemos una serie de sucesos. Primero vemos al cielo abrirse, luego oímos una voz del cielo, un sonido de trompeta. Vemos a los santos que serán llevados al cielo, de acuerdo a lo que nos dice 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y finalmente vemos que empezarán los juicios de Dios sobre la tierra. Pero antes de que se derrame su ira, nos deja ver su gloria y escuchar la adoración celestial. Empezando del capítulo 6, empezaremos a estudiar las iras, las copas, las trompetas que se van tocando, que se van derramando sobre la humanidad y sobre la tierra en juicio por causa de la maldad del hombre. Pero antes de ver todo eso, en estos capítulos vemos dos aspectos de la adoración que son para nuestra instrucción. Capítulo 4, entonces veamos que en el cielo ellos adoran al Creador. En el cielo se adora al Creador. La palabra clave en este capítulo es la palabra trono. Aparece 14 veces en todo el capítulo 4. 14 veces la palabra trono o tronos. Esta palabra trono también aparece 46 veces en todo el libro de Apocalipsis. Entendemos que Juan está llamando nuestra atención no a mirar lo que está pasando en la tierra, porque él ya no está en la tierra, no a mirar lo que está pasando en las iglesias, porque parece que ya nada sucede en las iglesias a partir del capítulo 4. Por eso creemos que la iglesia en este momento, esta es una ilustración de la iglesia siendo arrebatada a la presencia del Señor. Ya no vamos a escuchar la iglesia, ya no vamos a leer más de la iglesia en la tierra por el resto del libro. Vamos a escuchar y leer mencionado a los redimidos ya ahora en el cielo. Hermanos,
Ahora Juan pone toda nuestra atención en lo que fue de mayor importancia para él en ese momento de ver esta visión. Y ese es el trono de Dios. No importa lo que pasa en la tierra, Dios aún está en su trono y Él está en control. Los juicios van a venir sobre la tierra. Van a haber terremotos, van a haber guerras, va a haber hambre, va a haber dolor, va a haber plagas. Y no importa lo que suceda en la tierra, Dios sigue en su trono. Amén. Dice la palabra del Señor, versículo 1 termina diciendo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Esta palabra trono es tronos en griego, pero el verbo que se usa aquí para establecido es un verbo que significa que se está poniendo el trono. Lo que Juan está queriendo decirnos es que cuando él sube al cielo a mirar la escena, en ese momento se está poniendo el trono y Dios está viniendo a sentarse en su trono para juzgar a la tierra, para juzgar a las naciones. Y este trono está establecido, dice la palabra del Señor, en el cielo, y en el trono está uno sentado. Hay muchas interpretaciones acerca del libro de Apocalipsis, pero todos los estudiantes de este libro estamos de acuerdo en que Juan enfatiza la gloria y la soberanía de Dios. ¿Qué ánimo habrá sido esto para los creyentes que leyeron esta carta en ese tiempo? Creyentes que estaban en persecución a través de todo el imperio romano, creyentes que estaban siendo menospreciados, creyentes que están sufriendo. Y al leer esta carta que se enfoca en la gloria de Dios, nos quita la atención de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor, de nuestras angustias, de nuestras persecuciones. Quita nuestro enfoque de mirar las cosas de la tierra y, como dice Colosenses, pone nuestra mirada en las cosas del cielo. Y en particularmente en el trono de juicio. Porque este es un trono de juicio, hermanos. No es el trono que menciona Hebreos, el trono de la gracia. Este es un trono de un juez, el trono del juicio. Sigamos viendo entonces que usando la palabra trono, o usando la figura del trono como punto principal, podemos entender los acontecimientos mencionados en este capítulo. Vamos a ver solamente seis puntos alrededor del trono que hablan acerca de la adoración. Punto número 1: en el trono está Dios sublime. Versículo 2 y primera parte del versículo 3. Y al instante dice: estaba yo en el Espíritu, y aquí un trono, y en el trono uno sentado. Y Juan nos dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. En el trono vemos a Dios sublime. Este sin duda es Dios el Padre, porque aquí Dios el Hijo todavía no aparece en la escena. Recién en el capítulo 5, versículo 6, vamos a ver al Hijo, Dios el Hijo, apareciendo por primera vez. En el versículo 5 del capítulo 4 se menciona al Espíritu Santo. Entonces creo que estamos de acuerdo en pensar de que el que está sentado en el trono es Dios el Padre. Y la palabra del Señor nos dice aquí, Juan, que su aspecto es como el aspecto de la piedra de jaspe y el de la cornalina. Sabemos que Juan no pudo haber visto
el rostro o la persona de Dios mismo. Nadie lo ha visto. Lo que Juan está describiendo aquí es el resplandor de la gloria de Dios. El jaspe es una piedra translúcida, es una piedra clara, y creo que aquí simboliza el resplandor de la gloria de Dios, mezclado, dice aquí, con la cornalina, una piedra de color rojo, semipreciosa, el rojo simbolizando sangre, el rojo simbolizando el juicio de Dios. Y lo que Juan mira aquí es al que está sentado en el trono, con una luz resplandeciente de gloria, listo para juzgar. Viene con su ira y con su enojo el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, para juzgar a las naciones. El Señor está vestido de luz. Salmos 104, versículo 2, nos dice que Él se pone una vestidura como de luz. Primera de Timoteo 6:16 también nos menciona. Primera de Timoteo 6:16 nos dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. La vestimenta de nuestro Dios es luz inaccesible, luz resplandeciente. Qué preciosa imagen del que está sentado en el trono. Estas piedras, jaspe y cornalina, también son mencionadas en Éxodo capítulo 28 como parte de las piedras que componen el pectoral del sacerdote. Piedras semipreciosas que reflejan la gloria y la majestad de Dios. Pero no solo vemos esto al que está sentado en el trono, también vemos alrededor del trono. Versículo 3 nos dice: y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Un arco iris mostrado en la descripción como un círculo completo. Este arco iris está alrededor del todo el trono, como un círculo que rodea la misma presencia de Dios. En el cielo todo está completo. No hay medio arco iris. No hay arco iris incompletos como aquí en la tierra. Es un arco iris completo, porque en el cielo todo está completo. Y el arco iris nos recuerda del pacto que Dios hace con Noé ahí en Génesis capítulo 9. Y es simbólico de la promesa de Dios y de su misericordia. Un día Él castigó a toda la humanidad con agua. Los niños en el campamento pudieron ver un video muy impresionante. Un video de 2 minutos que nos muestra un poco acerca de cómo pudo haber sido el diluvio. Impresionante, hermanos. El video te lleva bajo el mar y ves cómo se rompe la corteza del fondo del mar y sale lava y revientan las profundidades de los océanos, y el agua sale disparada hacia afuera, y se ve, ¿no?, que se forman estas olas de maremoto inmensa. Y luego la escena te lleva a la familia de Noé dentro del arca, con los animales tan, ¿no?, seguros dentro del arca. Luego la escena te lleva a las casas de diferentes personas que están viviendo sus vidas normales. Gente fuera que está comiendo, bailando, gozándose. Y mientras la escena te lleva nuevamente al océano y al maremoto que va viniendo y va viniendo por ambos lados en el planeta Tierra, cubriendo, ¿no? Y de repente se ve una familia ahí en su casa que están comiendo, la mamá, la hija, y por la ventana se ve a lo fondo una inmensa ola viniendo a cubrir toda esa ciudad.
¿no? Y el cielo se oscurece porque las olas son tan grandes y empieza a cubrir todo, y la lluvia empieza a caer y la gente empieza a pero todo es tan rápido en lo que se muestra en esta ilustración, en este video, que, como dice la palabra de Dios, viene inesperadamente. Los sorprendió, dice la palabra de Dios. Como en el tiempo de Noé fueron sorprendidos, así vendrá el Hijo del Hombre cuando nadie lo está esperando, dice la palabra de Dios. Y de repente uno ve que el agua viene y todo el planeta está cubierto en agua y solo se ve el arca pequeñita flotando encima de las aguas. 8 personas sobreviven el juicio de Dios. Cuando Noé sale del arca con los animales y su familia, Dios le muestra un arco iris y le dice: este arco iris con muchos colores es un recordatorio, un símbolo de mi promesa, que nunca volveré a castigar la tierra con agua. Y aquí en alrededor del trono de juicio, qué precioso recordatorio de ver el arco iris completo, para recordarte a ti, para recordarme a mí, para recordar a toda la humanidad que Dios todavía es un Dios de misericordia, que Dios todavía va a cumplir su promesa, que Dios no destruirá al mundo como lo hizo en el diluvio, pero que el juicio viene y hay que estar preparados. Hermanos, si a usted no le estremece pensar en esta imagen, tener en su mente esto, ¿es que será que no tienes temor del juicio de Dios? Este pacto que Dios hace con Noé no solamente es con Noé, pero con toda la creación. El juicio está por venir, pero el arco iris nos recuerda que Dios es misericordioso. Habacuc capítulo 3 versículo 2 nos dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Y escuchen lo que dice Habacuc aquí en su oración: en la ira acuérdate de la misericordia. Dios tiene todo el derecho de juzgar a ti y juzgarme a mí. Dios está mirando, y vamos a ver en un momento cómo el Espíritu Santo está escudriñando tu vida, está escudriñando mi vida. Y mientras preparaba este sermón, el Señor ha traído mucha convicción a mi corazón, porque estamos lejos de ser los hombres y las mujeres que Dios quiere que seamos. Y hemos visto en las cartas a las iglesias que Dios empezará juzgando su iglesia. Pero hermanos, amigo que nos visitas, un día la iglesia no estará aquí. Un día esta congregación, muchos aquí van a ser llevados a la presencia del Señor. Sorprendentemente muchos de ustedes se quedarán. Y cuando usted se quede, sepa que los juicios del Señor empezarán. Pero que el mundo recuerde que Dios es un Dios de misericordia. En el campamento también los niños pudieron ver otro video acerca de la consumación de todos los tiempos, y cómo aparece un pastor predicando del arrebatamiento, y el pastor está diciendo: el Señor puede venir hoy. Y hay un sonido de un estruendo, ¿verdad? De un trueno, y de repente la mayoría de la iglesia desaparece, pero algunos se quedan, empiezan a llorar y a clamar. El Señor viene, hermanos, y es pronto. Y después que lleve su iglesia, sus juicios vienen. Pero vemos aquí que Dios es Dios de misericordia. Qué bonito, esta ilustración del arco iris a mí me impacta mucho, porque usualmente el arco iris aparece después de la tormenta, ¿verdad? Pero aquí aparece antes de la tormenta, para recordarnos a nosotros que Dios va a cumplir su promesa, que Dios cumple su palabra. Pero el mundo hoy en día no le gusta pensar en el juicio de Dios.
El mundo hoy en día quiere ver el arco iris y quiere ver que Dios es misericordioso. Y sacan sus banderas de arco iris, este movimiento ¿no? de homosexuales y lesbianas y bisexuales y transexuales. Hermanos, eso es sacarle el puño delante de Dios. Y usan el símbolo del arco iris para representar su causa. Y lo que están diciendo es esto, ¿ve? Dios un día juzgó la tierra por nuestros pecados, pero ya prometió que no va a juzgar otra vez. Mira, Dios, aquí nos tapamos con estas banderas de arcoíris, mostramos los arcoíris. Tú vas a cumplir tu promesa, tú no nos vas a juzgar. Tú eres un Dios de amor. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. Pero vea, hermano, que el arco iris está alrededor del trono de juicio. Y Dios es un Dios de justicia. Y Él va a traer juicio delante de la humanidad. Vemos ahora el punto número 3, alrededor del trono. Versículos 3 nos dice, y había, ¿no? Hemos visto al arco iris. Semejante con el resplandor de la esmeralda, que es un color verde, y este resplandor verde prácticamente lo que hace es resaltar la gloria y la majestad de Dios, del jaspe y de la cornalina. Resalta este color verde alrededor del arco iris, simplemente hace más preeminente la gloria de nuestro Dios. Y el versículo 4 nos dice que alrededor del trono habían 24 tronos. Podemos imaginarnos a estos tronos, ¿verdad? 12 a cada lado. O podemos imaginarnos que todos los tronos están ubicados los 24 alrededor, ¿no? Por delante y por detrás y por los lados. O es posible que están, ¿verdad?, en una media luna. Me gusta pensar que están 12 a cada lado. Y la Biblia nos dice aquí que nos menciona a ancianos, 24 ancianos, y a seres vivientes. Sigamos leyendo la palabra del Señor. Nos dice, y vi sentados en los tronos. Aquí también esta palabra sentados en el griego nos da a entender de que en el momento en que Juan está viendo los tronos ubicándose a los lados del trono de Dios, los 24 ancianos pasan a ocupar sus lugares. Lo que está sucediendo, hermanos, es que se está preparando la sala de juicio. Se está preparando la sala de juicio. Vimos en el versículo 1, versículo 2, cómo se trae el trono de Dios y Dios entra a la sala, se toma su lugar. Ahora Juan ve a los otros tronos ubicándose alrededor del trono de Dios y a los 24 ancianos ocupando su lugar. Y vemos que estos ancianos están vestidos de ropas blancas, con coronas, con estéfanos, no con diademas. Hay varias palabras usadas en el griego para traducir la palabra corona. La palabra diadema en griego significa una corona real, que bien podría ser usada aquí, pero en particular Juan usa la palabra estéfanos, que es una palabra para una corona dada a aquellos que han ganado la victoria, ya sea en una competencia deportiva o en una guerra. Muchas veces estos estéfanos, estas coronas, eran de laurel, otras veces eran de oro. Diferentes materiales. Y Pablo va a decir, muchas veces la gente corre para ganar una corona corruptible, pero nosotros corremos la vida cristiana para ganar una incorruptible. Y aquí vemos a estos 24 ancianos vestidos de ropas blancas, símbolo de su pureza y de su santidad. En sus cabezas con coronas de oro, con estéfanos de oro. Versículo 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Versículo 6, y delante del trono había como un mar de vidrio,
y semejante al cristal, y junto al trono, porque ahorita estamos viendo esto, junto al trono, alrededor del trono. ¿Qué es lo que hay alrededor del trono? Hay 24 ancianos, y versículo 6, la segunda parte nos dice, 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, en esta escena alrededor del trono vemos 2 cosas, hermanos, dos presencias. Primero vemos a los 24 ancianos. Algunos van a decir que estos 24 ancianos son 24 ángeles, pero no es así. No creo que son ángeles, porque en ninguna parte de la Escritura se menciona que a los ángeles se van a dar coronas o recompensar. No se menciona que los ángeles serán remunerados o galardonados. Tampoco se enumeran los ángeles. Hebreos 12:22 hace mención a millares de ángeles, pero no se enumeran usualmente a los ángeles. No se entronan a los ángeles, no se coronan a los ángeles. Creo que estos 24 ancianos son referencia más bien a los creyentes victoriosos. Pienso yo que 12 de estos ancianos, es lo que la Biblia nos va a decir más adelante, que 12 de estos ancianos son diferenciados, ¿verdad? Son de las 12 representantes de las 12 tribus, y 12 son los apóstoles. Ancianos, la palabra ancianos que se usa aquí es presbíteros. Y un presbítero puede ser alguien que es un anciano por su edad, que tiene los cabellos blancos, la experiencia, la vida, la sabiduría. Pero también puede referirse a alguien de edad joven que tiene la madurez para ser un presbítero. Y un presbítero es uno que mira alrededor y supervisa lo que está sucediendo bajo su cuidado. Y creo que estos 24 presbíteros, estos 24 ancianos, ya sea que son ancianos por su edad o ancianos por su madurez, que se sientan en estos tronos, se sientan como parte de la corte de juicio. Ellos forman parte del juzgado celestial y ocupan sus lugares para participar juntamente con el Creador, nuestro Dios, de dar los juicios en contra de la humanidad. 12 representantes de la tribu de Israel, 12 representantes de la iglesia, los 12 apóstoles, sentados con sus coronas de victoriosos. Estos simbolizan al pueblo de Dios en el cielo. Estos simbolizan a los creyentes del Antiguo Testamento y a los creyentes del Nuevo Testamento y de nuestra edad. ¿No lo cree usted? Representantes de todos los creyentes, de todas las edades, de todos los tiempos, juzgando junto a nuestro Dios allá en el cielo, entronados y recompensados. La Biblia nos dice que en el Antiguo Testamento habían 24 turnos de sacerdote. Ahí en Primera de Crónicas capítulo 18 tú puedes leer los 24 turnos de los 24 casas de sacerdotes. La Biblia también nos dice en Apocalipsis capítulo 1 versículo 6, dice aquí: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Nosotros, la iglesia, somos hechos reyes
y sacerdotes. En Daniel capítulo 7, versículo 9, el profeta Daniel tiene una visión del trono y del cielo, y él ve ahí tronos también. Vamos a ver Daniel capítulo 7, versículo 9, para ver leer lo que Daniel ve allí en la escena celestial. Daniel 7, 9. Nos dice allí la palabra del Señor: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Este trono que Daniel mira es el mismo trono del juicio que Juan está mirando. Pero cuando Daniel mira el trono, o mira la escena, ve tronos vacíos. Pero aquí en Apocalipsis 4 ya los tronos vienen a ser ocupados. Amén. En la consumación de los tiempos, la iglesia está representada, los creyentes están representados, sentados por estos 24 ancianos en sus tronos. 12 tribus, 12 apóstoles, 24 simbolizan el total del pueblo de Dios. Y sus ropas blancas son símbolos de pureza y de victoria en contra del pecado. Primera de Juan capítulo 5, versículos 4 y 5 nos dice la Biblia: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hermanos, un día estaremos también con nuestras vestiduras blancas, nuestras coronas, victoriosos, porque Cristo nos ha dado la victoria por medio de la fe en Él. Pero no solo Juan ve 24 ancianos en sus 24 tronos, él también ve 4 seres vivientes. Y estos 4 seres vivientes están más cerca de Dios que los ángeles y los ancianos. Están más cerca de Dios que cualquier otro ser. Tienen un papel especial, un papel privilegiado. Se parecen mucho a los querubines que vio Ezequiel, ahí en Ezequiel capítulo 1, versículo 4 al 14. Se parecen mucho, pero su alabanza también nos recuerda de los serafines ahí en Isaías capítulo 6. ¿Sí o no? Isaías capítulo 6 nos dice que los serafines están diciendo de noche: santo, santo, santo. Pero el aspecto de estos seres vivientes se parecen a lo que nos menciona Ezequiel. Estas criaturas simbolizan la creación de Dios y están relacionadas, creo yo, con el pacto de Noé. Vamos a Génesis capítulo 9, versículo 8. Génesis capítulo 9, versículo 8, para leer acerca del pacto que Dios hace con Noé y con su creación. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, ¿lo tenemos, hermanos? Génesis 9, 8. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Y el versículo 10 dice: y con todo ser viviente que está con vosotros, con las aves, con los animales, con toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Hermanos, creo que estos 4 seres vivientes son representantes de la naturaleza o de la creación de Dios, relacionados muy íntimamente al pacto que Dios hace con Noé. Vemos que el pacto con Noé, o el pacto mencionado aquí en Génesis capítulo 9, en primer lugar es con Noé, representante de la raza humana. Y aquí vemos que uno de los seres vivientes tiene
apariencia, con cara como de hombre. Vemos que el pacto de Dios también es con las aves. Hay uno semejante a un águila. El pacto de Dios también es con los animales. Vemos a uno semejante a un becerro. Pero también vemos que Dios hace un pacto con todas las bestias de la tierra. Y vemos a un ser viviente semejante a un león. Estos seres están llenos de ojos, por dentro y por fuera, y simbolizan la sabiduría de Dios, y proclaman la santidad de Dios, y que Dios conoce todas las cosas que suceden en su naturaleza y en su creación. Son un recordatorio de que Dios tiene un pacto con su creación, y Él las gobierna desde su trono. Amén. Dios tiene un pacto, porque cuando Adán y Eva pecaron, la maldición no solamente les afectó a ellos, pero vemos que también afectó a toda la creación. Y Romanos nos va a decir, Pablo nos va a mencionar que la creación clama, gime con gemidos de parto, porque desea ser redimida del pecado en que fue atada por causa del pecado del hombre. Hay una maldición en la creación, pero Dios va a cumplir su pacto con su creación. Dios cumplirá su pacto con el ser humano, con las aves y con los animales. El hombre puede maldecir a Dios durante el juicio, y lo vamos a ver ahí en Apocalipsis capítulo 16. Lea ahí que usted capítulo 16, Apocalipsis versículo 9, versículo 11, versículo 21, que menciona que mientras los juicios están viniendo en contra de la humanidad, los hombres se levantan y maldicen al Dios del cielo, y no se arrepienten de sus malas obras. Mientras el ser humano maldice a Dios durante el juicio, la naturaleza le alabará y magnificará su santidad. Santo, santo, santo. Estamos en una guerra. Los hermanos, otra vez les menciono a los de Respuestas en Génesis porque está fresco en mi mente, pero estuve conversando con ellos un rato el día viernes, y ellos me dicen que hubo en el año 2010 un congreso de científicos mundial en Alemania, y ahí entran todos los científicos cristianos, no cristianos. Pero en ese congreso mundial, en el 2010, los representantes de la ciencia en nuestro planeta, ¿verdad? En nuestros pueblos, en nuestros gobiernos, acordaron indoctrinar la teoría de la evolución y empezar con edades más tempranas, con niños pequeños. Porque hasta ese entonces se han estado concentrando en jóvenes, en adolescentes. Pero a partir del año 2010 acordaron indoctrinar a las mentes más jóvenes. Estamos en una guerra en contra de el humanismo, en contra de Satanás, el diablo, hermanos. Y cuanto más nosotros escuchamos en las escuelas, ¿verdad?, que a los niños les están enseñando de la evolución y de millones de años, nosotros como padres, como iglesia, debemos seguir predicando que la Biblia es la palabra de Dios y cuenta la historia del universo. La Biblia es la palabra de Dios y cuenta la historia del universo. La Biblia es la palabra de Dios y cuenta la historia del universo. Y lo creemos por fe. Lo creemos porque es palabra de Dios. Y debemos enseñar a nuestros hijos constantemente que Dios nos ha creado. Dios nos ha hecho especiales para su gloria, con un propósito. Ninguno de nosotros es un accidente evolucionario. Ninguno de nosotros
solamente un resultado de selección natural, pero más bien somos el resultado del corazón de Dios, que nos ha creado con un propósito. Mientras el hombre maldiga a Dios, estos seres vivientes volando en la presencia de Dios siguen dando gloria, alabanza, honra. Qué bonito, hermanos. Hay otros estudiantes de la palabra del Señor que ven a estos 4 seres vivientes como representantes del significado o de las enseñanzas de los 4 evangelios. Algunos piensan que Mateo, el libro de Mateo, nos habla de Jesucristo como el hombre real, y ven al león representando a la realeza de Cristo. El libro de Marcos, el evangelio de Marcos, nos muestra a Cristo como un siervo, y ven al becerro como representante de Cristo, el siervo. El libro de Lucas nos menciona a Cristo como el Hijo del Hombre, compasivo y misericordioso. Y ellos, ¿no? Aquí vemos al ser viviente con aspecto de hombre, representando a Cristo Jesús en su humanidad. Y Juan, que nos habla de la deidad de Cristo, el Hijo de Dios, representado por el águila, ave majestuosa, que representa a Cristo Jesús en su deidad. Sea lo que estos seres representan, sabemos que su función principal es dar gloria y santidad y alabanza a nuestro Dios. Y aquí la Biblia nos dice que le dan el nombre de Dios Todopoderoso. Este nombre de Dios Todopoderoso es un nombre que enfatiza su poder en la naturaleza. 9 veces aparece este nombre de Dios Todopoderoso en todo el libro de Apocalipsis. En el libro de Job aparece 31 veces. Y el libro de Job es un libro que enfatiza a Dios como creador. Dios Todopoderoso. Veamos, hermanos, el otro punto, desde el trono. Versículo 5, la primera parte nos dice que del trono salían relámpagos y truenos y voces. Estas señales indican que una tormenta viene. Estas señales indican el poder de Dios. Estos truenos, relámpagos y voces. Vimos hace un momento, les mencioné que el mundo prefiere ver el arco iris. El mundo prefiere ver los colores del pacto de la misericordia de Dios, pero ignoran los truenos y los relámpagos del juicio de Dios. Él es Dios de gracia, pero la gracia reina a través de la justicia, como nos dice Romanos capítulo 5, versículo 21. Romanos capítulo 5, versículo 21, que nos habla de la gracia y el juicio de Dios. Nos dice aquí la palabra, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Y esto fue manifestado en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo, cuando en su muerte Él manifestó su gracia para con nosotros, pero en su muerte también manifestó la ira de Dios en contra del pecado. Cristo en la cruz nos muestra la misericordia y el amor de Dios hacia el pecador, pero su ira y su juicio en contra del pecado. Y esto es lo mismo que nos representa el trono de Dios en el cielo, con el arco iris y los truenos, los relámpagos y las voces que salen del trono de nuestro Dios. Delante del trono también nos dice que hay lámparas y un mar. Leamos lo que sigue diciendo versículo 5, versículo 6. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y luego los seres vivientes. 7 lámparas que significan la completidad y simbolizan al Espíritu Santo. Y estas lámparas, en el griego original, nos dan el sentido de antorchas encendidas.
antorchas encendidas. Hermanos, no me da más idea que pensar que las lámparas que representan, estas antorchas que representan al Espíritu Santo, simbolizan que el Espíritu Santo todo lo escudriña en todo el mundo. 7 lámparas simbolizan que está completo. El Espíritu de Dios es completo y uno solo, que todo lo escudriña hasta lo más profundo de tu corazón. Y la misión del Espíritu Santo en nuestros tiempos es justamente eso: redarguir y convencer al mundo pecador de su pecado y de que hay justicia y hay juicio venidero. Y el Espíritu Santo está obrando en esta mañana y está escudriñando y alumbrando con las antorchas encendidas en tu corazón, en mi corazón. Parece que Juan aquí sugiere un patrón celestial igual al del santuario. El lugar santísimo del santuario en el Antiguo Testamento es símbolo también del trono de Dios. El candelero con sus 7 astas, ¿verdad?, que alumbra, son las 7 lámparas que alumbran también, que representan al Espíritu Santo. El lavadero de bronce que se menciona también en el Antiguo Testamento es representante de este mar de cristal o mar de vidrio. Querubines sobre el arca, los 4 seres vivientes alrededor del trono. Los sacerdotes representados por los ancianos. Hermanos, este mar de vidrio representa la santidad de Dios. Ahí en Ezequiel capítulo 1 versículo 22 también se menciona a una expansión, a un firmamento de cristal. Creo que muy difícil para Juan realmente explicar con palabras lo que él está mirando. Pero él ve algo semejante a un mar. No hay mención de agua aquí, pero él ve una expansión, un mar que es de vidrio. Parece cristal. Y lo que nos quiere decir es que a través de ese mar todo es visible, nada se oculta. Aquel que entra y camina delante de Dios tiene que pasar tiene que pasar en santidad. No puedes acercarte a Dios en pecado. Y cuando te paras sobre esta expansión, este vidrio de cristal, estás parándote expuesto al escudriño de nuestro Dios. Y Él todo lo ve, todo lo sabe de tu vida. Finalmente, hermanos, en los versículos 9, 10 y 11 encontramos el último punto acerca de la adoración celestial al Creador. Y es que esta adoración es hacia el trono de Dios. Todo Apocalipsis está lleno de himnos de alabanzas. A través de todo el libro vamos a encontrar himnos de alabanzas a nuestro Dios. El tema de este himno es Dios el Creador y es dada a nuestro Padre Celestial. El himno al final del capítulo 5 es un himno dado para los dos, para el Padre y para el Hijo. Pero la próxima semana veremos la alabanza centrada en el Redentor, en el capítulo 5. Si nosotros reconocemos al Creador, ese es el primer paso para confiar en el Redentor. Colosenses capítulo 1 versículos 16 y versículos 17 nos dicen que Jesucristo es creador, que Él creó todas las cosas, que Él sustenta todas las cosas, que por Él y para Él fueron creadas las cosas visibles e invisibles. Y no podemos reconocer a Cristo como Redentor hasta que reconozcamos a Dios como Creador. Hermanos, ¿cómo es nuestra adoración delante de Dios? ¿Estamos reconociendo que hay un juicio venidero? ¿Estás tú en tu mente imaginándote esa puerta abierta del cielo y viendo la presencia del trono de juicio de Dios? No sabemos cuánto tiempo nos queda.
En cualquier momento volaremos. Nos iremos con nuestro Señor y los juicios darán inicio. Oremos a nuestro Padre. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres un Dios creador. Y aunque el ser humano maldiga tu nombre, aunque el ser humano niegue tu poder, tu creación te alaba y te adora. Y nosotros, un grupo de tu pueblo, de tus hijos, nos unimos a este hermoso coro. Un coro de miles de voces, no solo de los seres vivientes, no solo de los ancianos, no solamente un coro de los millones y millares de ángeles, pero un coro que está compuesto de voces de todos los cristianos alrededor del mundo. Nuestros hermanos en la fe, muchos que están siendo perseguidos, muchos que no tienen un local donde reunirse, muchos que están pasando frío, hambre, calor, pero aún así están reunidos hoy para darte gloria, porque hoy domingo celebramos el día del Señor, el día en que Cristo resucitó de los muertos, y recordamos que un día estaremos reunidos por toda la eternidad, ya no solos, separados, pero todos juntos, con nuestros hermanos de la India, de la China, del África, de Europa y de toda América, de las islas, y unidos al coro de tu creación. Como cantamos este cántico, Señor, estaremos completos, finalmente, completos en ti. Pero es posible, hermano, hermana, amigo que nos visitas, que aquí hay alguien que diga: pastor, yo no estoy seguro, yo no estoy completo, yo no he confiado en Cristo todavía, yo tengo dudas de que Dios ha creado el universo, no sé lo que es mi vida, para qué es mi vida. Y quiero hacerte una invitación, amigo que nos visitas, amiga que nos visitas. Si en esta mañana tú quisieras entregar tu vida a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y un día estar sentado junto a Él en su trono, y no ser juzgado por los juicios que vendrán, ¿no quisieras aceptar a Jesús hoy? ¿No quisieras formar parte de la familia de Dios? Juan 1:12 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, la Biblia nos dice que somos hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Quieres recibir a Jesús? ¿Quieres creer en el nombre de Cristo? ¿Quieres acercarte al trono de Dios con expectación, con admiración? ¿Tiemblas a la voz del Dios Todopoderoso? ¿O menosprecias que un día serás juzgado? ¿Quién quiere aceptar a Jesús como Señor y Salvador? Levante su mano ahí donde está. Quisiera orar por ti. Levantar la mano no nos salva, una oración no nos salva, solo Cristo Jesús nos salva. Pero quizás tú quieres levantar tu mano y decirlo públicamente: pastor, iglesia, yo quiero ser un hijo de Dios, oren por mí. ¿Hay alguien? Quizás tú eres un cristiano y esta mañana quieres decir: Señor, yo he estado alejado de Dios, yo he estado alejado de ti, yo quiero estar cerca de ti, yo quiero unirme a esta gran obra, a esta gran misión. Hermanos, esta iglesia aquí en Tupac es la obra de Dios, y es por su gracia que está aquí ya por 37 años. ¿No lo cree usted? Si usted no trabaja para la obra del Señor, la obra va a seguir.
Si usted se une a la obra de Dios, usted va a tener un gozo inexplicable de servir a Cristo. Cristiano, cristiana, ¿no quieres unirte a esta obra? ¿No quieres ya dejar de calentar tu banca? ¿No quieres ya buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas por las cuales estás trabajando, afanándote, serán añadidas? ¿No quieres tú poner tu fe y tu confianza en aquella cosa que nos da la victoria, y esa victoria ha vencido al mundo, y esa es la fe en Cristo Jesús? ¿Cuántos cristianos quieren ponerse de pie y decir: pastor, ora por mí, yo quiero unirme a la obra de Dios? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Yo soy el primero. Yo estoy aquí, Señor, solo como un colaborador. ¿Alguien más quiere unirse a servir a Cristo? ¿Alguien más quiere unirse a proclamar el Evangelio a los niños, a los jóvenes, a las familias? ¿Alguien más quiere ir a las cárceles a predicar, a las escuelas, a las universidades? ¿Quién? ¿Quién se pone de pie? ¿Quién se va a unir en la marcha por la vida que se va a celebrar en marzo? ¿Quién va a decir: yo voy a tomar un día para ir a proclamar que Cristo Jesús es vida? ¿Seremos solo nosotros, los pastores? Póngase de pie ahí donde está. Oremos juntos delante del Señor. No importa tu edad, tú puedes ser un niño, un anciano, puedes ser un joven. Si Dios le dio fuerza a Abraham y Sara en edad adulta, milagrosamente, ¿por qué no puede darte fuerza a ti para predicar? Hermanos, el tiempo es corto. Nuestra iglesia es una iglesia grande y solamente hay un grupito comprometiéndose. Yo quisiera que toda la iglesia se comprometa, pero Dios no te va a obligar, yo no te voy a obligar. El Espíritu Santo puede hablar en tu corazón, pero tú vas a tomar la decisión. ¿Hasta cuándo vas a seguir sentado, sentada, esperando que solo un grupo haga la obra evangelística, esperando que solo un grupo haga la obra del discipulado, esperando que solo un grupo lleve la tarea? Si Cristo prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, todos los días, ¿no podrías tú decir: yo confío en esa promesa, me uno? Doy gracias a los hermanos y hermanas que se han puesto de pie. Señor, en esta mañana tú ves nuestras vidas, nos comprometemos delante de ti. Reconocemos que no es fácil y que Satanás, el diablo, va a hacer cualquier cosa para desanimarnos, para destruirnos, para hacernos caer. Pero en esta mañana nos levantamos en tu nombre, recordando 1 de Juan capítulo 4, o 1 de Juan capítulo 5 versículo 4, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y aquí estamos, Señor, delante de ti, un grupo de tus siervos que hemos creído que tú eres Hijo de Dios, y tú ya nos has dado la victoria. Danos la fuerza para servirte, mirándote a ti, mirando tu trono, no mirando lo que pasa a nuestro alrededor en la tierra, pero viendo que tú estás en el trono. Tú estás en el trono, Dios, tú estás en el trono. Y cuando te sientas, juzgarás. Gracias, Padre, por mis hermanos que se comprometieron y otros que puedan tomar decisiones en este día para servirte. Te doy gracias por los niños que fueron al campamento. Yo sé que tú les has hablado. Allá en el campamento también se hizo un llamado a los niños a servirte, y muchos de nuestra iglesia pasaron al frente. Levanta a esos niños para ser siervos tuyos. Ayúdanos a nosotros a ser un buen ejemplo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos.